pausa. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, por avisarme. No, de nada. Bien, rapidito vamos a ver esto. Entonces, la ley 26061 en el artículo 27 hace específicamente referencia a que el niño tiene derecho a tener su propio abogado, es decir, letrado especializado en niñez y adolescencia y en todo tipo de proceso, ya sea administrativo o judicial. Es decir, no cada vez que un niño integre esté participando en algún proceso judicial, sino también en un proceso administrativo. Por ejemplo, tiene que hacer un reclamo ante el ANSES, por ejemplo, ¿sí? Puede hacer para un reclamo ante el registro civil, por ejemplo, en la práctica se está dando mucho en los casos de niños que piden el cambio de identidad de género, ¿sí? Cualquier tipo de acto administrativo, no sé, frente a una sanción en la escuela, por ejemplo, tiene derecho a tener patrocinio letrado. Y en provincia de Buenos Aires hay una ley, que es la ley 14.568, que crea la figura de abogado del niño, ¿sí? Esta ley está reglamentada, ¿sí? Hace referencia a esta figura y en provincia de Buenos Aires tenemos esta figura de abogado del niño que para aquellos casos de niños que no cuenten con recursos para poder pagar un abogado, es el Estado el que paga los honorarios del abogado del niño. Y en el caso que los progenitores sí tengan recursos, igual el 50% lo paga el Estado y el otro 50% se le regulan honorarios a esos progenitores que sí pueden pagarlo. Esta figura, bueno, como digo, tiene toda una reglamentación, no, se hace un sorteo en el colegio de abogados, ¿sí? Primero que se hace, no cualquier abogado puede ser abogado del niño, se exige capacitación, ¿sí? Para esta capacitación se crean, ¿sí? Se han diferentes cursos que tienen que ser como un examen, tiene que ser aprobado ese examen, y a partir con ese examen aprobado, se puede, el curso finalizado, examen aprobado, se puede un abogado inscribir en el registro como abogado del niño. Hay un registro específico dentro de los colegios de abogados y se inscribe como abogado del niño. Cuando un niño necesita, ¿sí? El juzgado libre oficio o el órgano administrativo libre oficio al colegio de abogados, que procede a efectuar el sorteo de abogado, ¿sí? Y ese abogado va a ser el abogado particular del niño. Esto es una de las características esenciales de esta figura, ¿sí? Que este abogado no va a actuar en interés superior del niño desde la mirada del adulto, porque eso lo va a hacer el juez, lo va a hacer el asesor, ¿sí? Lo va a hacer el órgano administrativo, ¿sí? El abogado es abogado particular de ese niño, va a representar los intereses personales de ese niño. Es decir, si ese niño no quiere ir a la escuela, él va a defender que el niño sea escuchado para que se tenga en cuenta su opinión de por qué no quiere ir a la escuela. Es decir, es garantía del debido proceso, ¿sí? Ese abogado, si un niño no quiere hacer, se le ordena, o si los padres quieren, el juzgado lo ordena, un tratamiento por adicciones, ese niño no quiere hacer el tratamiento, él tiene derecho a tener su abogado que defienda su postura. ¿Ven? Esa es la diferencia. Es un abogado, es parcial, no es imparcial, es bien parcial. Él defiende la postura de ese niño. Es decir, así como a veces los abogados, cuando somos abogados de adultos, a veces nuestros clientes pretende algún desquicio y nosotros tenemos que defenderlo, ¿sí? Y patrocinarlo en defensa de su postura, ¿sí? Acá también, es decir, nosotros como abogados, digo nosotros porque soy abogada del niño, no estoy trabajando como abogado del niño ahora porque estoy en el órgano administrativo, pero soy abogada del niño,
uno como abogado del niño defiende el interés personal del niño. Es decir, nosotros acá en este apuntecito ven, tienen las características de la figura, ¿sí? Participación oportuna, es decir, no, porque muchas veces pasa que los jueces, cuando tienen que dictar sentencias, se dan cuenta que no se cumplió el artículo 12 del derecho a ser oído, o que hay cuestiones que debería ser, se le tendría que haber nombrado abogado del niño y no se hizo, entonces a último momento dicen, bueno, libramos oficio para que se designe abogado del niño. No cuando nos dimos cuenta, sino en todo el proceso tiene que tener abogado. Hay que informarle al niño que tiene derecho a tener su abogado. Es autónomo, no debe confundirse con otras figuras, que ahora vamos a ver la diferencia con otras figuras. Es necesario, ¿sí? Porque se puede pedir la nulidad de un proceso si no se le informó al niño que tenía derecho a tener su abogado. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el niño, pese a que se le informó, diga, no, yo no quiero, por supuesto, ¿sí? No se lo va a obligar a tener un abogado si no quiera, ¿sí? Lo que es, se debe garantizar que se le haya informado debidamente de esta figura, ¿sí? Porque a veces el niño no llega a entender qué es esta otra figura más que aparece en un juicio. Entonces, tiene que haberse informado. Y en cuanto a qué niño, ahí hay una discusión, si es a todo niño o solamente a aquellos que tienen edad y grado de madurez suficiente. Nuestro Código Civil y Comercial habla de los que tienen edad y grado de madurez suficiente. La jurisprudencia en Mar del Plata también estableció que los que tienen edad de grado de madurez suficiente, pero hay otra jurisprudencia donde fundamenta, es mi opinión personal, en la cátedra tienen otra opinión, también hablan de edad de grado de madurez suficiente, para mi opinión particular es que es en todo proceso porque es garantía del debido proceso. Y que un niño sea chiquito y no me pueda dar instrucciones como abogado del niño, yo como abogado del niño sí puede garantizar el respeto de las garantías, es decir, que se lo haya citado, yo mi participación, no voy a recibir instrucciones, porque es un niño chiquito, pero sí puedo controlar que se haya cumplido el artículo 12, que cuando se lo citó al artículo 12 realmente se lo escuchó, ¿sí? Y se tuvo en cuenta su opinión, ¿sí? Y puedo recurrir decisiones. Entonces, en mi opinión, es en todo momento y en cualquier tipo de proceso, eso sí, eso no hay discusión, lo dice la ley. Ustedes en el capítulo ese del manual de Solari sobre derechos del niño, yo sigo la postura de Solari, tiene una fundamentación, está muy claro explicado ahí, de por qué ese abogado del niño debe ser, no importa la edad, no debe importar la edad del niño. Bien. Bueno, imparcial, esto ya lo dije acá, imparcial se refiere acá, en realidad es parcial del niño. Imparcial acá, lo que dice esta característica de imparcial es que no tiene que tomar postura por ninguno de los padres, ¿sí? Por eso no debe ser un abogado del niño elegido por los padres. Ese que eligen los padres puede ser que los padres le elijan un abogado de su confianza al niño, pero no es abogado del niño, es abogado de confianza, ¿sí? Este es el abogado del niño, es el sorteado, ¿sí? Para despejar cualquier duda en relación a que porque tal o cual padre le paga los honorarios, ese abogado va a tirar más para uno u otro, ¿sí? Entonces, para que esto no llegue a lugar a dudas, el abogado del niño lo paga el Estado, ¿sí? Y se sortea. Bueno, debe ser obviamente especializado y asume la defensa técnica. Bien, acá vieron ámbitos de intervención, cualquier tipo de proceso, civil, familiar, administrativo, penal, también uno dice, pero ¿cómo penal? Si en penal va a tener su defensor penal juvenil. Bueno, pero muchas veces también es necesario como particular damnificado, como querellante, un abogado particular del niño. O en un proceso penal donde el niño sea víctima, por ejemplo, una situación de abuso, también es importante que el niño cuente con su abogado particular, porque va a existir la fiscalía, pero que investiga el delito, pero la fiscalía representa al Estado. El niño necesita su abogado particular. Bien,
el Comité de los Derechos del Niño, que cuando ustedes en la clase de sistema de protección, que le terminé al final subiendo en el campus una clase grabada, porque no pudimos continuar, vamos que el Comité de Derechos del Niño es el encargado, el órgano de contralor de aplicación de la Convención. El Comité de Derechos del Niño lo que hace es formular observaciones generales, ¿sí?, que interpretan los artículos de la Convención. Justamente el Comité de esas observaciones es parte del corpus iuris de la infancia, es decir, de todas las normas, de todo el cuerpo legal que tenemos que hace a los derechos de la infancia, las observaciones del Comité de Derechos del Niño también es fuente, así que por eso lo ponemos acá. Y después en este apuntecito está diferencias con otras figuras, ¿sí? Con el tutor es aquel que va a funcionar como un representante legal, es decir, cuando no hay padres, ¿sí?, o porque se han fallecido, han sido privados de la responsabilidad parental, hay un tutor, es decir, asume la función de representación del niño igual que los padres. El tutor especial se lo designa cuando en un proceso judicial hay interés, puede llegar a haber intereses contrapuestos de ese niño con sus representantes. Entonces, hay que designarle un tutor especial. Pero ese tutor especial también va a tener la mirada desde adulto, desde la representación del niño, ¿sí? Bien, ahí tienen, bueno, están todas las diferencias. No me tengo más para ya arrancar, seguir con matrimonio. Con acá que me apareció un cartelito. Debe cerrar algunas aplicaciones. Con el abogado de confianza. El abogado de confianza es este que dijimos hoy, que pueden los padres nombrarle un abogado al niño, es decir, un chico que está en un proceso penal, no hay intereses contrapuestos con los padres, pero los padres no quieren representarlo y le designan su propio abogado. Eso puede hacerlo. Es casi un abogado del niño, pero en este caso los honorarios los pagan los progenitores por la ley de honorarios profesionales, ¿sí? Con el defensor oficial penal juvenil, ya dijimos la diferencia. La Defensoría del Niño, esta es una figura que es creada, no está implementada en provincia de Buenos Aires. A nivel nacional existe el Defensor de los Derechos del Niño, que existe la figura legislada desde el año 2005 y recién hace 3 años se nombró, se creó esta figura a nivel nacional. A nivel provincial no está creada la figura del defensor del niño, pero no es lo mismo que el abogado del niño. Este puede ser o no abogado, es como una especie de ombudsman, ¿sí? Como el defensor del pueblo. Bueno, esta es como un ombudsman de los niños. Con el Ministerio Público, con el asesor de incapaces. Cuando en principio se empezó a crear esta figura, muchos decían, no, ¿para qué? No es necesaria tanta gente en cada proceso, somos un montón, si ya está el asesor. El asesor tiene otras características, porque el asesor de incapaces tiene la mirada adulta, es decir, el asesor de incapaces va a defender al niño, pero como ministerio público, como representa al Estado, no representa al niño, representa al Estado pero que se estén garantizando todos los derechos y garantías procesales referidas al niño, pero desde la mirada adulto. Él sí va a velar por cuál es el interés superior de ese niño, pero desde su mirada adulta, ¿sí? En cambio, el abogado del niño materializa la mirada del niño, ¿sí? Lo que el niño quiere, así como con cliente particular hay que hacer lo que el cliente quiere, aunque lo asesoremos de que no es lo más conveniente, pero el cliente quiere eso, ¿sí? Me acuerdo que alguien una vez nos decía, pero siempre que el abogado va a hacer todos los caprichos del niño, y sí, como tenemos que hacer los caprichos de nuestros clientes adultos a veces, ¿no? Entonces, en este caso también es lo mismo, es decir, es su abogado particular, ¿sí? Bueno, brevemente les comenté la figura, les dejo este resumencito en el Word, está en el campus, y cualquier cosa pueden ampliar en el capítulo del manual de Solari. Está muy desarrollado porque él es el adalid de la figura de abogado del niño, así que sabe un montón y está excelentemente fundamentado todo.
Profe, le hago una consulta. ¿Se podrá habilitar más material en el campus? Porque a mí no me figura disponible mucho. Me figuran algunos Power. Sobre este tema sí está, pero sobre otros temas. Porque, Está claro, el lo que material. subimos. Lo que, a ver, vamos editando a medida que vamos dando las clases. No habilito por adelantado, porque muchas veces el material de que está del año pasado lo vamos modificando, ¿sí? Entonces, por eso los Power, yo estoy dando el Power y capaz que justo para determinada clase, por alguna pregunta que me hicieron o algo así, yo no modifiqué el PowerPoint. Entonces, lo voy subiendo a medida que voy dando las clases. Y eso es lo que me preguntaba de dar material por adelantado. Vamos dando el material a medida que vamos cumpliendo con las clases. El material que subimos es el material que consideramos ya suficiente, además de los manuales, que eso ya está aclaradísimo, que el estudio es por los manuales. ¿Te referías a eso? Sí, porque yo quería repasar, porque hoy entendía que veíamos matrimonio, más allá de esto que había quedado pendiente, y yo quería ver si había material y encontré nada más un Power. Entonces, por eso le consultaba Sí. como para antes de las Porque clases. eso es lo que subimos, eso es lo que Bien, subimos, y genial. después lo que pasa es que matrimonio tenés todo en los manuales, no es necesario aportar ninguna otra bibliografía o material complementario, porque eso está todo clarísimo en los manuales. En cualquier libro de familia, manuales, Sí, tratados, en sí, estoy cualquier usando un libro, manual. está todo, Y, está todo. buenísimo. Por eso no, ahí simplemente les juntamos el PowerPoint por una cuestión didáctica nada más de llevar la clase, pero lo que no subimos material complementario es porque ya está súper tratado en la bibliografía. Bien, bueno, pasamos a matrimonio, ¿sí? Ya vieron con Isabel una primer parte, igualmente en este PowerPoint que les habilito de matrimonio, esto ya lo vieron con Isabel, el tema de impedimentos, ¿sí? Ya lo sé, pero lo retomamos brevemente y rápidamente para poder arrancar con nulidad de matrimonio, ¿sí? Ustedes estuvieron ya viendo que cuando hablamos de... Ay, yo en este tema soy re maestra ciruela, van a ver que está todo con colores, todo súper como les gusta a las maestras de primaria, que esté. eh, pero bueno, sirve mucho para entender. Vieron que cuando hablamos de impedimentos, tenemos impedimentos dirimentes e impedimentos impedientes. Acá lo que me tiene que quedar clarísimo es que el impedimento dirimente, si el matrimonio se celebra con alguno de los impedimentos dirimentes, la sanción es la nulidad. En cambio, cuando el matrimonio se celebra con alguno de los impedimentos impedientes, el matrimonio no es nulo. Sí va a haber otras sanciones, pero no la nulidad. El matrimonio va a ser válido. Esto es lo importante de este punto. ¿Por qué? Porque si no, para que no se confundan y me digan, los impedimentos dirimentes causan la nulidad absoluta, los impedientes la nulidad relativa. No, los impedimentos dirimentes, ¿sí? El matrimonio se celebra, el efecto es la nulidad. En algunos casos, nulidad absoluta, en otros casos, nulidad relativa. En cambio, en los impedimentos impedientes, el matrimonio es válido, ¿sí? Va a tener otras sanciones, como ustedes han visto, en el caso del matrimonio entre tutor y pupilo, sin que se hubiesen rendido cuentas, ¿sí? No, ese tutor no va a tener derecho a la retribución. ¿Sí? En el caso de otro impedimento impediente, sería la enfermedad venérea en periodo de contagio, es un matrimonio que va a ser válido, no tiene sanción. Va a tener una sanción administrativa al oficial público que omitió, ¿sí? Que celebró ese matrimonio y omitió exigir el análisis de sangre o habiéndolo exigido y dar que tenía una de las personas, tenía, qué sé yo, sífilis, celebró el matrimonio igual. Y aparte recuerden que es en periodo de contagio. Finalizado el periodo de contagio, sí se puede casar. Por eso el SIDA no es impedimento, porque el periodo del HIV es permanente, el contagio, y una persona no se podría casar nunca. Por eso en ese caso no es impedimento impediente el tener HIV, puede casarse. ¿Sí?
porque si no, no podría casarse nunca. Es solamente en las enfermedades venéreas durante el periodo de contagio. Bien, los impedimentos dirimentes tenemos los que son pasibles de nulidad absoluta y nulidad relativa, que esto lo vamos a ver ahora, en un ratito. Bien, bueno, acá, esto es Power, complementa la clase de Isabel, por eso lo dejo rápido. ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Sí? En razón del parentesco, ¿sí? Ya lo vieron. Matrimonio de personas menores de edad, esto lo preguntamos, ¿sí? El tema de la edad mínima, salvo dispensa judicial, ¿sí? Y en el caso de que sean mayores de 16 y menores de 18, pueden contraer matrimonio con el consentimiento, el asentimiento de los padres, ¿sí? Autorización de los padres. Bien, esto recuerden estudiarlo, el tema del matrimonio de personas menores de edad, este fundamento, el principio de autonomía progresiva, que está en la clase grabada del sistema de protección, el tema de los principios, así que relaciónenlo, ven que es importante, si bien... una aclaración, ya que veo acá. Yo les habilité 2 PowerPoint de sistema de protección. El segundo Power es para la segunda parte de la materia, ¿sí? No sé por qué se los habilité, porque como les subí la clase grabada, y en la clase grabada creo que hablo de las 2 cosas, por eso se los habilité. Pero no se preocupen, nos vamos a ver para esta parte, para este parcial, las leyes de protección de la infancia, sino que las vamos a ver después. Sí, el primer PowerPoint, ¿sí? Porque ese es el que está en los principios, y en el de autonomía progresiva, justamente en materia matrimonial, donde está plasmado el principio de autonomía progresiva en el derecho matrimonial, justamente en este punto que hablamos del matrimonio de personas menores de edad. Bien. Después tienen el 404, la falta de edad y dispensa, esto que hablamos hoy. Quería decir, en el 405, el tema de salud mental y dispensa judicial, cuando una persona no tiene la salud, el discernimiento, si ya sea temporario, permanente, si no importa, si que no es necesario que haya sentencia judicial, sino va a ser una cuestión de quién lo prueba para demostrar que esa persona no tiene aptitud o no tiene discernimiento para ese acto matrimonial. Bien. Impedimentos impedientes, tiki, bueno. Y pasamos ya, dejamos los impedimentos, ¿sí? ¿Está bien el tema de impedimentos? Esto corresponde a la clase de la doctora Sinagra de la clase pasada. Ahora ya arrancamos con estas ineficacias matrimoniales, es decir, las ineficacias. ¿Cuándo un matrimonio es ineficaz? Un matrimonio hay diferentes, los actos jurídicos, recuerden que hay diferentes grados de ineficacia. Está el grado máximo de ineficacia, que es la inexistencia, luego viene la nulidad y luego la inoponibilidad frente a terceros. En los actos jurídicos en general, cuando ustedes veían parte general, aprendían, estudiaban, que había autores que no estaban de acuerdo con la inexistencia del acto jurídico, se peleaban ahí, algunos decían, no, es nulidad absoluta, no es inexistencia. Bueno, en materia matrimonial nunca hubo discusión, nunca hubo peleas, porque desde la época de Vélez, cuando Vélez regula el matrimonio, el Código de Vélez, siempre dejó clarísimo que el matrimonio que se celebraba sin alguno de los elementos esenciales, ese matrimonio no producía efectos. Es decir, al decir que no produce efectos, estamos diciendo que es un matrimonio inexistente, ¿sí? Que no existe. Y tiene diferencias esa inexistencia, esa ineficacia, ese grado máximo de ineficacia que es la inexistencia, tiene diferencias con la nulidad, ¿sí? El 406, que bueno, se ha ido modificando, ¿por qué? Porque antes decía, cuando hablábamos de consentimiento, a estos 3 requisitos para que el matrimonio exista, es decir, que se haya consentimiento, ¿sí? De ambos contrayentes, deben manifestar, expresar
El consentimiento, expresar el consentimiento es decir, sí, acepto en el registro civil. Eso es expresar el consentimiento. Que este consentimiento sea prestado personalmente, ¿sí? Deben concurrir personalmente los contrayentes. Esto sí se fue modificando porque antes de la ley 23.515, ese matrimonio podía ser por apoderado, es decir, existía en nuestro derecho antes el matrimonio por apoderado. Yo le podía dar un poder a alguien para que manifieste el sí ante el registro. Eso a partir del año 85, 87, que fue la 23.515, 85, 87, bueno, no me acuerdo, la 87 creo, la 23.515 se suprimió y el consentimiento debe ser dado personalmente. La única excepción es el caso del matrimonio a distancia, ¿sí? Que es el único supuesto de matrimonio entre ausentes, pero que también debe ser dado personalmente. La diferencia va a ser que un contrayente va a ir al registro civil de Mar del Plata, va a expresar su consentimiento, se va a remitir el acta al registro civil de Capital Federal, y el otro va a concurrir personalmente al registro de Capital Federal y va a expresar su consentimiento. Es decir, la concurrencia sigue siendo en forma personal, nada más que no va a ser ante el mismo oficial público, sino otro. Y el otro requisito es que sea ante el oficial público del registro civil, que es el único autorizado. No vale el cura de la iglesia, no vale el pastor de la iglesia, el cura de la iglesia católica, el pastor de la iglesia evangélica, el rabino del... No, solamente ante el oficial público del registro civil. Es decir, un matrimonio que se celebra careciendo de alguno de estos elementos esenciales no produce efectos, es más que la nulidad. Antes, acá, teníamos que ese consentimiento debería ser prestado por hombre y mujer. ¿Por qué? Porque antes de la ley de matrimonio igualitario no podía haber, no era válido, no existía un matrimonio celebrado con personas del mismo sexo. Esto fue derogado por la ley de matrimonio igualitario que es anterior al Código Civil y Comercial. Bien, diferencias entre inexistencia y nulidad. El acto, en la inexistencia, el acto no produce efectos nunca, por eso hablamos de consecuencias del matrimonio inexistente, no de efectos, porque no produce efectos. En cambio, en la nulidad, sí, aun cuando se trate de nulidad absoluta, a veces ese matrimonio igual tuvo efectos, como vamos a ver la teoría del matrimonio putativo hoy cuando hablemos de efectos. La inexistencia comprobada por el juez puede decretarla de oficio, en cambio en la nulidad matrimonial siempre, sea acto nulo, anulable, nulidad absoluta o relativa, siempre se requiere de que alguien inicie la acción. No puede el juez de oficio decretarla. ¿Sí? En cambio, en la inexistencia sí, puede decretarla de oficio. Cualquier persona puede pedirle en cualquier tipo de proceso. Yo estoy en una sucesión, alguien presenta un acta de matrimonio y resulta que el acta de matrimonio no está firmada por el oficial de registro civil, sino por, no sé, rabino, no sé, un juez de paz, esa acta es inexistente. El juez del sucesorio puede declarar la inexistencia. Yo estoy ante un juzgado civil, estoy en un reclamo por daños, y para probar la legitimación de que soy un pariente legitimado a reclamar el daño moral, el cónyuge, entonces presento el acta de matrimonio, resulta que esa acta de matrimonio no fue celebrada ante un oficial de registro civil, el juez civil y comercial de ese reclamo de daños puede declarar la inexistencia. Es decir, cualquier juez en cualquier tipo de proceso y hasta de oficio. En cambio, en la nulidad no. Solamente puede ser demandada por aquellos que están legitimados a iniciar la acción de nulidad de matrimonio, no cualquiera. ¿Sí? La inexistencia, la protección a terceros, va a estar fundamentada en el 1895. En materia de nulidad matrimonial tenemos un artículo específico, el 426, cuando hablamos de los efectos de la nulidad, si a esos terceros los alcanza o no. La inexistencia no puede ser invocada por el Ministerio Público
La nulidad de matrimonio sí, pero solo en vida de los cónyuges. Después también vamos a ver nulidad post-mortem y vamos a ver que ahí no puede el Ministerio Público invocar la nulidad, sí, solamente en vida de los cónyuges. En la inexistencia el acto no puede ser confirmado, en la nulidad sí. Bien, que hay diferencias entre matrimonio inexistente y matrimonio nulo. ¿Estamos? Bien, nos metemos de ahora directamente en la nulidad. Con la nulidad, acá va a ser otro cuadrito también, porque esto nada más, ya ahora es casi a título informativo. Porque antes los autores discutían mucho si las nulidades matrimoniales tenían un régimen especial o se podía aplicar aquellas, aquellas situaciones no previstas por el código en el capítulo de nulidad de matrimonio, y se podía aplicar supletoriamente o analógicamente las nulidades de los actos jurídicos en general. Entonces teníamos autores que hablaban de la subsistencia, la subsidiariedad de la nulidad de los actos jurídicos, y otros autores que decían, no, el régimen matrimonial es un régimen especial. Y había discusiones. Ya estos autores que hablaban de la subsidiariedad de la nulidad de los actos jurídicos, pobres ya han fallecido todos, ¿sí? Ya hace mucho tiempo, muchos años, que la mayoría estaba a favor de la especialidad de las nulidades matrimoniales. Hoy podemos decir que ya es unánime la postura de la doctrina que habla de la especialidad de las nulidades matrimoniales. Es decir, este cuadrito entre nulidad de los actos jurídicos, nulidades matrimoniales, se los pongo porque en los manuales van a encontrar estas dos posturas, pero ya es unánime la doctrina que dice que la nulidad de matrimonio es un régimen especial. No hay nulidades matrimoniales que no sean aquellas que el código dedica un capítulo y dice, en estos casos hay nulidad de matrimonio. Es decir, no se puede aplicar subsidiariamente nulidad de los actos jurídicos, porque es un régimen diferente y tiene muchas diferencias en cuanto al contenido, en cuanto a los efectos, que, bueno, ahí las nombro en el cuadrito, no las detallo ahora, después ustedes leanlas. ¿Sí? Sí, lo que es igual, lo que es similar, es la clasificación de las nulidades. ¿Por qué? Acá vamos a también tener nulidad absoluta, nulidad relativa, actos nulos, actos anulables, nulidad total, nulidad parcial. Voy a dejar de compartir un cachito. A ver, ¿qué diferencia? ¿Cuándo hablamos de una nulidad absoluta y cuándo hablamos de nulidad relativa? En general, lo que ustedes saben de los actos jurídicos en general. Cuando se puede subsanar, Por ejemplo, ¿en qué casos y en qué casos? Si realizo un acto jurídico siendo menor de edad y lo confirmo siendo mayor de edad, por ejemplo. Ahí es una nulidad relativa porque se puede subsanar. Una nulidad relativa porque se puede subsanar. ¿Y por qué se podría subsanar? Porque lo estoy confirmando. La misma persona lo está confirmando. Sí, Una vez que ya tiene la mayoría de edad. Ya sé, pero eso sí, pero ¿por qué? La Porque diferencia, pasa con, a ver, ¿cuál es ¿qué la pasa? gran diferencia entre La relevancia. por qué un acto es de nulo de nulidad absoluta y por qué un acto es nulo de nulidad relativa? La voluntad. No. La relevancia de los actos que ejecuta. El orden ¿Por qué la público. relevancia, Josefina? Que se ve afectado el orden público. Ahí estamos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Romanza, acá. Romanza Tabela. ¿Cómo es tu nombre? Romanza es mi nombre, Romanza. Ah, Romanza. Ah, mira, qué lindo nombre. Romanza. Gracias. Efectivamente. Eso es lo que... Porque está en juego el orden público. Por eso el acto es nulo de nulidad absoluta. Y en el otro, en el caso de nulidad relativa, solo afecta intereses particulares. ¿Sí? Lo vieron en parte general, lo vimos en contratos también, porque un contrato es nulo de nulidad absoluta y un contrato es nulo de nulidad relativa. Si es relativo es porque solo afecta intereses particulares. En cambio, nulidad absoluta es porque afecta el orden público. Esa es la respuesta, ¿sí?
¿Estamos? Bien. En materia de familia, ahora vamos a ver que hay matrimonios nulos, nulos de nulidad absoluta y matrimonios nulos de nulidad relativa. Pero antes, vamos a hablar de un acto nulo y un acto anulable. ¿Se acuerdan que teníamos diferencias? Ahora creo que el Código Civil, en la parte general, también ha modificado algunas cuestiones relativas al acto nulo, y es como que todos los actos serían anulables. Bueno, en materia matrimonial siempre fue así. Es decir, podemos diferenciar teóricamente un matrimonio nulo de un matrimonio anulable. Es decir, el matrimonio sería nulo si el vicio es manifiesto, si no requiere de una investigación, ¿sí? La edad, si un matrimonio se celebra a 2 personas de 15 años, es nulo, ¿sí? Porque no hay que hacer una investigación, ¿sí? En cambio, sería anulable si una cuestión de capacidad. ¿Por qué? Porque ahí sí requiero de prueba de investigación para determinar si esa persona, ese contrayente tenía capacidad o no, ¿sí? Entonces sería anulable. Pero digo que es una distinción teórica, porque en cuanto a los efectos, siempre en materia de nulidades matrimoniales, los efectos fueron del acto anulable, es decir, siempre no existe el matrimonio, la nulidad de oficio, ¿sí? Así como en los actos jurídicos la nulidad absoluta se podía declarar de oficio, ahora creo que con la reforma ya no, pero en los actos jurídicos en general me refiero, ¿no? Se podía declarar un acto nulo de oficio. En materia matrimonial nunca se pudo declarar un matrimonio de oficio. Entonces, no hay nulidad si sentencia que lo establezca, sentencia que solo se obtiene a pedido de parte. Por lo tanto, siempre los efectos fueron del acto jurídico anulable. Por eso es una distinción teórica. A niveles prácticos, siempre los matrimonios fueron actos anulables. La nulidad de matrimonio siempre fue acto anulable. ¿Puede haber nulidad total o nulidad parcial? En principio no. ¿Por qué? Porque un matrimonio no puede ser totalmente, parcialmente nulo y parcialmente válido, ¿sí? O es nulo o es válido, salvo un supuesto que es el caso de las modalidades. Cuando un matrimonio se le establece un plazo, una condición o un cargo. En ese caso, el matrimonio va a ser válido, pero esa cláusula donde se establece una condición, un plazo, un cargo, eso sí va a ser nulo, ¿sí? Se tiene por no escrita, dice el código, es decir, ahí va a ser un supuesto de nulidad parcial, ¿sí? El único caso. Después, no, después o es válido o es bien. Vamos ahora a la clasificación de nulidades absolutas y nulidades relativas. Sí, yo acá seguimos con los colores. ¿Por qué? Cuando en todos estos cuadritos que hablemos de la clasificación de nulidad absoluta y nulidad relativa, vamos a ver que en rojo está la causal. En verde está quiénes son los legitimados, y en azul, que acá no está, pero en la nulidad relativa sí, vamos a ver cuándo caduca la acción de nulidad y queda confirmado el matrimonio, ¿sí? Esto lo hago para que después ustedes puedan comprenderlo mejor y lo puedan explicar mejor, porque a mí no me sirve que me digan los artículos de nulidad absoluta y relativa de memoria y no puedan desmenuzarlos, porque empezamos a preguntar y lo repiten, pero no lo saben interpretar. Entonces, de esta forma a mí me resulta algo, no sé, es práctico, se ve que le sirve porque desde que lo empecé a hacer hace muchos años de esto de colores, todo le resulta más fácil, así que evidentemente sí. Bien, ¿cuándo tenemos nulidad absoluta? Cuando el matrimonio se celebró mediando alguno de los impedimentos de parentesco, ligamen y crimen, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los impedimentos, parentesco, ligamen y crimen son el matrimonio es nulo de nulidad absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Porque está afectado
el orden público. Esta nulidad absoluta va a poder ser demandada por cualquiera de los cónyuges. Fíjense que acá es una de las diferencias con los actos jurídicos en general, porque en los actos jurídicos en general, la nulidad no puede ser demandada porque el que provocó el error, el vicio, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Aquel que provoca el defecto del acto, ¿se acuerdan que nadie puede ir contra sus actos propios? No puede ser demandada por el que provoca el vicio, el defecto. En cambio, en las nulidades matrimoniales, sí. Aún aquel que fuese de mala fe, ¿sí? Que sabía, que tenía conocimiento del impedimento, también puede estar legitimado para pedir la nulidad de ese matrimonio. En los casos de nulidad absoluta, ¿sí? Aún aquel que provocó la nulidad puede demandar la nulidad de ese matrimonio. Y por los que podían oponerse a la celebración del matrimonio. No sé si lo llegaron a ver con Isabel, oposición a la celebración del matrimonio. ¿Lo vieron? Sí, lo vimos. Vieron que están quienes pueden oponerse, quienes no están legitimados para oponerse, entonces formulan la denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público se puede oponer. Bien, bueno, los que están legitimados para oponerse también pueden demandar la nulidad de este matrimonio, ¿sí? Estos son los supuestos de nulidad absoluta. Vamos a los supuestos de nulidad relativa. Bien, ven acá que yo acá les puse bien los colores, la causal en rojo, legitimación, caducidad. El 425 nos dice que son supuestos de nulidad relativa la falta de edad, ¿sí? No tener 18 años, salvo el caso de dispensa, privación permanente o transitoria de razón y los vicios del consentimiento, ¿sí? Y el código nos empieza a hablar de cada una de estas supuestos de nulidad, nos desarrolla cada uno de ellos. Y ahí tenemos, también esperen que corro esto acá abajo porque me molesta. La falta de edad legal. Primer causal, el matrimonio celebrado por el impedimento, inciso F, artículo 403, la falta de edad, es decir, no tener 18 años, salvo que se cuente con la autorización de los padres que tienen más de 16, si son mayores de 16, entonces ahí no sería el matrimonio nulo, salvo que se hubieran casado sin la autorización de los padres. Entonces ahí también podemos invocar la nulidad de ese matrimonio. La nulidad puede ser demandada por el cónyuge que padece el impedimento, es decir, el menor de edad, y por los que su representación podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. Es decir, lo mismo que en la nulidad absoluta, aquellos que se podían haber opuesto al matrimonio. En este caso, el juez, acá esto realmente es innecesario que lo diga el código, porque dice el juez debe oír al adolescente teniendo en cuenta su edad y grado de madurez, hacer lugar o no al pedido de la nulidad. El oír es obligatorio, no hace falta que nos lo aclaren acá. Es tautológico que lo aclare porque en todo proceso donde haya personas menores de edad es obligatorio escuchar al chico por el artículo 12 de la Convención. Entonces, no hace falta que lo diga. Sí, lo que sí va a tener en cuenta en su edad y grado de madurez es si le va a hacer lugar o no al pedido de nulidad. Es decir, así debe ser interpretado este párrafo. Es decir, no en que lo va a oír según el grado de edad y madurez. Oír siempre, siempre. Lo que va a tener en cuenta según su edad y grado de madurez es si va a hacer lugar o no al pedido de nulidad. ¿Ven que acá hay una coma? Bueno, esa coma es clave. ¿Por qué? Porque si la coma estuviese acá, después de madurez, diríamos, el juez debe oír según su edad y grado de madurez. No, el juez debe oír siempre. Lo que va a tener en cuenta es si le va a hacer lugar o no al pedido de nulidad según edad y grado de madurez. Acá no tiene nada que ver, antes, hace muchos años, antes de la 23.515 inclusive,
estaban enumerados los supuestos en los cuales el juez podía hacer lugar a la declaración de nulidad, y uno de los casos era que la mujer menor de edad estuviese embarazada. Eso se suprimió hace mucho tiempo porque no tiene nada que ver. El hecho de que esté embarazada la mujer no quiere decir que tenga madurez suficiente para celebrar un matrimonio. A veces justamente no tiene la suficiente madurez y por lo tanto es mejor que continúe bajo la responsabilidad parental de sus propios padres y no queda, porque el matrimonio es uno de los supuestos de extinción de la responsabilidad parental, y no se case y esa responsabilidad parental queda extinguida. Entonces, eso ya hace muchos años que no tiene nada que ver. El juez lo que va a valorar ahí es realmente si esas personas menores de edad tienen edad y tienen grado de madurez, ¿sí? Porque a veces, y a veces la tienen, ¿sí? Casos de chicos de 15 años que tienen un proyecto de vida en común y realmente tienen su madurez, se considera que tienen madurez suficiente para contraer matrimonio. Yo he tenido casos trabajando, varios casos, donde con 15 años han constituido una familia y realmente han tenido ese grado de madurez para constituirla y llevar adelante ese proyecto de vida en común. Profe, ¿Sí? es como que la dispensa judicial el juez la hace después, o sea, para salvar la nulidad. Sería así. Muy bien, exactamente. Es como que acá se casaron, entonces el juez lo que debería haber valorado antes en un proceso de dispensa, lo está valorando ahora. ¿Sí? Muy bien. Sí, lo que pasa es que va a tener consecuencias, después vamos a ver con los efectos, que acá ya se casaron, sobre todo si hay bienes. ¿Sí? Bien, generalmente a esa edad no hay muchos bienes, pero puede haber, ¿sí? Bien. Si se rechaza el matrimonio, tiene los mismos efectos que si hubiese celebrado con la correspondiente dispensa. La petición de nulidad es inadmisible después de que el cónyuge o los cónyuges hayan alcanzado la edad legal. Es decir, una vez que, si estos cónyuges llegaron a la mayoría de edad, continúan conviviendo, ya la acción de nulidad caduca, por lo tanto el matrimonio queda confirmado. ¿Sí? Por eso está en azul, es la caducidad. ¿Sí? ¿Estamos? Si se rechaza la acción de nulidad, si el juez dice, no, este matrimonio realmente tiene edad y grado de madurez suficiente, como decía acá Roque, se considera como si fuese una dispensa y la acción. Acá no es que caduca, ¿sí? Lo puse en azul, pero bueno, porque para que lo tomen como confirmación del matrimonio. Si acá la acción prosperó, lo que pasa que el juez rechazó y ese matrimonio queda confirmado. ¿Sí? Después, cuando el cónyuge alcanza la mayoría de edad y continúa la cohabitación, obviamente ahí sí la acción caduca y el matrimonio queda confirmado. Bien. Privación de salud. El impedimento es el impedimento establecido en el inciso G del artículo 403. La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges si conocían el impedimento, es decir, el que estaba enfermo, ¿sí? O estaba privado transitoriamente de salud mental, permanente o transitorio de salud mental, y aquellos al otro, el cónyuge sano, ¿sí? Por cualquiera de los dos. ¿Sí? En este caso, la nulidad no puede ser. Y también tenemos otro supuesto de legitimación, que es el caso de los parientes de la persona que padece el impedimento y que podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. Solo los parientes del que padece el impedimento, ¿sí? No pueden los parientes del otro sano, ¿sí? Es decir, la hermana, ¿sí? De uno de los contrayentes venir a decir, yo demando la nulidad porque se casó con ella, que está re loca, y yo sé que hay una sentencia que la declara incapaz, y yo soy la hermana del novio de la cuñada mala,
¿sí? Entonces me opongo, no me pude oponer a tiempo porque, no sé, estaba de vacaciones en Cancún y se me pasó, pero ahora demando la nulidad. No. Sí puede hacerlo el pariente del cónyuge que tiene el impedimento, porque para protección, para evitar alguna captación de voluntad, que alguien haya también aprovechado esa privación temporaria o permanente de razón, haya celebrado el matrimonio para obtener alguna ventaja, entonces ahí sí los parientes del enfermo vienen y se oponen. ¿Sí? En este caso, esta nulidad va a caducar si continúa la cohabitación después de recuperado la salud, o el cónyuge sano, también caduca respecto del cónyuge sano, si una vez que conoce el impedimento y continúa la cohabitación. En ese caso, también ahí la acción caduca. Acá lo que se establece es un plazo, que no lo tienen el cónyuge menor de edad, porque el plazo es natural, es decir, una vez que adquiere la mayoría de edad ya está. Acá ese plazo lo tiene desde 1 año, ¿sí? Desde que recuperó la salud o desde que el cónyuge sano conoció el impedimento, tiene un plazo de 1 año para demandar la nulidad. En el caso de los parientes, el plazo, es mucho menor, es desde 3 meses. Es decir, la cuñada que estaba de vacaciones en Cancún y no se pudo oponer al matrimonio porque no se enteró, aparece después, bueno, hijita, apurate porque tenés 3 meses nada más para... no podría oponerse porque es pariente del cónyuge sano. Pero el otro, el pariente del cónyuge que padece el impedimento, sí, pero apúrate porque tenés 3 meses nada más. Bien. El juez, acá yo no veo porque tengo esto, obviamente acá igual que las personas menores de edad, es oír a los a los cónyuges, acá porque ya están casados, ya no son contrayentes, son cónyuges, y evaluar al afectado. En este caso va a requerir acá el informe del equipo técnico, ¿sí? Acá este cónyuge va a ser evaluado por el equipo técnico del juzgado, ¿sí? Se requiere una evaluación interdisciplinaria. Vamos a la otra supuesto de nulidad. Teníamos falta de edad, privación permanente o transitoria de razón y los vicios del consentimiento. En el caso de los vicios del consentimiento, acá son los vicios que ustedes conocen de los actos jurídicos: error, dolo, violencia. ¿Cómo juegan en el matrimonio? Dolo, violencia es exactamente igual que cualquier acto jurídico, ¿sí? Violencia, si están amenazar la violencia en materia de matrimonio puede ser tanto la violencia física, es decir, estoy ahí en el registro civil y el otro adentro del traje me está apuntando con la pistola, ¿sí? Violencia física, o también las amenazas, ¿sí? Acá se considera también violencia de que ya mucho no se da ahora, pero hace unos atrás sí, el tema del temor reverencial, ¿sí? Esa hija que el padre la obligaba a casarse y por este miedo que le tiene al padre o se encuentra amenazada, se casa obligadamente. Esto ya no se ve. Y si se diera, sería un supuesto de violencia familiar, ¿sí? Uno de los supuestos que encuadran en la ley de violencia y ya estamos por otro lado, ¿sí? En este caso, pero también si ese matrimonio alguien se casase obligadamente, ¿sí? Estaríamos ante una posibilidad de plantear el vicio del consentimiento, es decir, la nulidad de ese matrimonio por el vicio de violencia, es decir, ya no sea violencia física, o sea violencia psicológica, emocional, temor reverencial, lo que sea. Con respecto al error, en materia matrimonial, cuando ustedes lean en la parte de los vicios, van a ver que el vicio de error no solo es en la persona del contrayente, es decir, son gemelas, creo que me estoy casando con María y resulta que me estaba casando con Juana, que son gemelas idénticas, ¿sí? Eso sería un supuesto de error en la persona, sino que también el error es en las cualidades personales. Esta figura del error en las cualidades personales se utilizaba mucho
cuando era la forma que se tenía de disolver un matrimonio cuando no existía el divorcio vincular, ¿sí? Antes de la 23.515 que establece, que regula el divorcio vincular, las contrayentes, los cónyuges, solamente podían hacer una separación personal, es decir, no se disolvían vínculos, sí se disolvía la sociedad conyugal, es decir, el aspecto patrimonial, pero no el vínculo, es decir, no podían volver a casarse. Entonces, para poder disolver el vínculo, se buscaba, había una treta, que era ir por la nulidad del matrimonio. Entonces yo, ¿qué causal podía invocar para la nulidad de matrimonio? Dije, la que mayormente se invocaba era este error en las cualidades personales. Pero es el error en las cualidades personales tiene que ser determinante del matrimonio. Es decir, yo creía que esta persona era, no sé, era buena persona, era, qué sé yo. Y en realidad después me di cuenta que era, cuando me casé, y ahí me enteré que era narco, que era, no sé, cualquier cosa. Entonces ahí yo podría invocar el error. En ese momento el error se invocaba porque, por ejemplo, la virginidad de la mujer, es decir, creía que era virgen, se contraía matrimonio y resulta que se enteraba que no era virgen. Obviamente eso era determinante, tenía que ser determinante del matrimonio, es decir, no depende del contexto, depende de las circunstancias del lugar. Por ahí, si se demostraba que esa pareja era una pareja muy religiosa, católica, donde era realmente importante en su vida ese valor de la virginidad, sí se hacía lugar. Pero si era por ahí gente común, donde no era tan importante, no se podía hacer lugar. También había fallos donde le había dicho que era abogado, ¿sí? El marido, y resulta que no era abogado, ni siquiera nunca había pasado de primer año de la facultad, entonces, pero eso había sido determinante para la persona, entonces se declaraba la nulidad, ¿sí? Por eso era cada caso en particular, porque realmente ese error debía ser determinante de la celebración del matrimonio y había que analizar las circunstancias de tiempo, lugar, etc. Por eso eran procesos muy largos, ¿sí? Un proceso de nulidad era un proceso ordinario era. Imagínense ante los jueces civiles, no era ante los jueces de familia, que es ahora todo sumario. Era proceso ordinario, era larguísimo, con mucha prueba, ¿sí? Pero mucha gente lo intentaba también porque quería obtener, con esa nulidad de matrimonio civil, puede pedir la nulidad del matrimonio religioso del derecho canónico, ¿sí? Entonces, para eso el que quiere hacerlo hoy en día también puede hacerlo. ¿Sí? Si necesita la nulidad del matrimonio del derecho canónico, necesita llevar la nulidad del matrimonio civil. Entonces, ¿cuándo lo podría plantear ahora? Vieron que dijimos hoy que el error, perdón, que no es impedimento el tener HIV, tener SIDA, ¿sí? No es impedimento el matrimonio, pero si uno de los cónyuges se casa con HIV y no le dice al otro, ¿sí? Y el otro luego se entera, podría considerarse si de haberlo sabido ese cónyuge no se hubiese casado, podría ser invocarse un supuesto de error, ¿sí? Pero por eso hay que analizar el caso particular y es mucha la prueba, ¿sí? Doctora. Ese sería, sí, el supuesto de error en las cualidades personales, sí. Una consulta, en ese contexto anterior a la ley de divorcio vincular, también era importante el tema de la prueba en las infidelidades para aducir esto, ¿no? Porque pensó que se había casado teniendo plena vigencia en esa época el concepto de mujer honesta y cuando probaba la infidelidad iba por ese lado, ¿puede ser? También, igualmente, ahí capaz que resultaba más fácil pedir el divorcio por causal subjetiva de adulterio, porque era más corto. Era largo también, pero era un proceso especial, no era un proceso ordinario, ¿sí? Por la infidelidad se pedía el divorcio por causal. No, porque no teníamos divorcio tampoco. No, todavía no estaba aprobada la ley, por eso le decía. Claro, sí, podía demandar la nulidad. Se buscaba demandar la nulidad por cualquier cosa. Si ustedes se ponen a mirar fallos de nulidad de matrimonio, ahora no hay prácticamente. Y antes de la 23.515 había parvas de procesos porque todo el mundo quería buscar la forma de poder disolver el vínculo matrimonial.
Bien. Entonces ahora continuamos con la posibilidad, alguien quiere disolver el vínculo, puede hacerlo, ¿sí? A través de la nulidad puede hacerlo. En este caso, acá sí, es igual que en los actos jurídicos. El cónyuge que provocó el vicio no puede demandar la nulidad, solamente el que lo sufre, ¿sí? Solamente el perjudicado, no el que provocó el vicio. Y en este caso es muy cortita el tiempo. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber dejado de cohabitar, ¿sí? Dentro del momento que conoció la existencia del víctima, tiene un mes nada más para irse. Tiene que cesar la cohabitación. Y desde que cesó la cohabitación, hay un plazo, ¿sí?, de 1 año para interponer la demanda. Es decir, apurate primero, te enteraste, andate porque si continúas la cohabitación por más de 1 mes, ya no podés plantear la acción. Bien. Otra modificación que se hizo, estamos con los 3 vicios, ¿no? Privación de razón, edad y vicio del consentimiento. Lo que se suprimió fue que existía como causal de nulidad la impotencia, ¿sí? La impotencia puede ser impotencia coeundi o impotencia generandi. La impotencia coeundi es la imposibilidad de mantener relaciones sexuales, la impotencia generandi era la imposibilidad de procrear. La única que era causal de nulidad era la impotencia generundi, es decir, la esterilidad no era causal de nulidad, sí la impotencia coeundi, la imposibilidad de mantener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque era una de las funciones del matrimonio, era el débito conyugal. Entonces, en el caso de que no se cumpliera con el débito conyugal, era pasible de accionar uno de los cónyuges por nulidad. En este caso, al principio era solamente la impotencia física y solamente del hombre, no de la mujer. Luego esto se modificó con la 23.515 y era tanto del hombre como de la mujer, y no solo impotencia física, sino también emocional, psicológica, como fuese. El tema es que esto se eliminó porque realmente atenta contra la intimidad de las personas, ventilar en juicio cuestiones que hacen a la esfera íntima de las personas, ¿sí? Es muy invasivo de la intimidad. Inclusive, tal vez en algún libro, no sé los manuales nuevos, pero en la bibliografía o en los tratados sí lo van a tener porque desarrolla más el tema, va contando los antecedentes. Existía la prueba del Congreso. Cuando teníamos que probar la impotencia, esta impotencia tenía que ser manifiesta. Al principio no era solo, tenía que ser no con cualquier persona, sino solamente con el cónyuge. Si la persona era impotente con el cónyuge, era causal de nulidad, pero si era impotente con otra persona, no. Perdón, al principio tenía que ser impotente con cualquiera, por lo cual era muy difícil. Y existía la prueba del Congreso. La prueba del Congreso era, se sentaban así en semicírculo un montón de médicos, psiquiatras, ¿sí? Médicos clínicos, médicos psiquiatras, le ponían una sillita en el medio, y el hombre tenía que sentarse en esa sillita, le ponían un montón de revistas porno, y tenía que ponerse a mirar la revista y todo mirándolo ahí a ver qué pasaba. Pobre tipo, ¿qué iba a pasar ahí? Todo el mundo mirándolo, nada iba a pasar. Entonces, era como esa forma. Fíjense que en los libros más viejos, o por ahí en los tratados que cuentan los antecedentes, está comentada esta prueba del Congreso. Terrible. Después eso ya se fue suprimiendo, pero sí mucha pericia médica, ¿sí? Para probar esta impotencia. Entonces, y todo eso llevarlo a un expediente judicial, ¿no? Terrible. Así que ya se suprimió la impotencia como causal de nulidad. Vamos a los efectos de la nulidad. Y acá tenemos lo que hablamos de la doctrina del matrimonio putativo. Putar significa errar. ¿Cuándo podemos decir que hay matrimonio putativo? Cuando uno de los cónyuges es de buena fe o cuando ambos cónyuges son de buena fe. Ahí hablamos de matrimonio putativo, ¿sí? Cuando los dos son de buena fe o uno solo de ellos es de buena fe. Es decir, no conocía
la existencia del impedimento o el vicio, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de los efectos de ese matrimonio, por eso hablamos de la doctrina del matrimonio putativo. ¿Qué es lo que dice esa doctrina? Que a ese cónyuge o cónyuges que eran de buena fe, ese matrimonio respecto de ellos sí va a tener efectos, ¿sí? Fíjense lo que hablamos hoy de la inexistencia, que nunca va a producir efectos. Acá va a haber nulidad, puede llegar a haber nulidad absoluta, pero si los cónyuges son de buena fe, ese matrimonio tiene efectos respecto de ellos. No si ambos son de mala fe, o no va a tener efectos respecto de si uno solo de ellos es de mala fe. Pero respecto del de buena fe o los de buena fe, sí va a tener efectos. Y acá tenemos, eso es lo que nos dice la doctrina. Cuando la mala fe es de ambos cónyuges, el efecto es retroactivo, es decir, como si nunca se hubiese celebrado el matrimonio. ¿Sí? Efecto, la nulidad, la sentencia que declara la nulidad de ese matrimonio, se retrotrae al momento de la celebración, es decir, como si nunca hubiera habido matrimonio. Si ambos cónyuges son de buena fe, la sentencia, el matrimonio va a ser válido hasta la sentencia. De la sentencia que declara la nulidad en adelante, el matrimonio es nulo, por eso es efecto ex nunc, esa nulidad. Es decir, hacia adelante, desde la sentencia que lo declara hacia adelante. Entre el matrimonio y la sentencia de nulidad, ese matrimonio durante ese plazo fue válido. Cuando hay buena fe de uno y mala fe de otro, el efecto va a ser válido el matrimonio respecto del de buena fe, hasta la sentencia, después de la sentencia siempre va a ser inválido respecto de los dos. Y respecto del de mala fe, el efecto se va a retrotraer, ¿sí? Como si no se hubiese celebrado, pero solo respecto del de mala fe. Esto es importante, sobre todo con relación a los bienes. Bueno, en estos artículos no nos detenemos mucho porque los tienen ahí en el código. El 426 nos dice que pasa Profesora, Sí. disculpe, ¿puede explicar qué sucede cuando si ambos son de buena fe? De nuevo los efectos, por favor. Sí. Ahora lo vas a ver bien cuando hable de los bienes, pero cuando ambos son de buena fe, el efecto es ex nunc. ¿Qué quiere decir? Que desde el matrimonio, desde la celebración del matrimonio, hasta la sentencia que declara la nulidad, ese matrimonio es válido. Una vez que tenemos sentencia de nulidad, a partir de ahí, recién ese matrimonio es nulo, no produce efectos. Pero desde que se celebró hasta la sentencia, el matrimonio es válido. ¿Se entiende? Sí, perfecto, ¿Se gracias. entiende? Sí. Bien, la protección a terceros. Profe, dijo que le iba a explicar con los bienes porque ahí tiene como más incidencia, ¿no? Esto. Sí, pero si me dejas que lo explique. No, sí está bien, era una opinión. No, pues todavía no llegué. Con respecto a la protección a terceros, dijimos, no va a ser la misma protección a terceros que tenemos en los actos jurídicos en general, en la nulidad, ¿sí? El antiguo 1051, ahora no me acuerdo el nombre, ¿sí? De la nulidad, del acto oneroso, título gratuito, no va a ser la misma, sino que nos rige el 426. El 427 nos dice que es la buena fe en el caso matrimonial, ¿sí? Porque es matrimonio putativo, ¿sí? Y el 428, el 430 nos habla de los efectos en cada uno de estos aspectos. Respecto del apellido del marido, esto ahora ya no tiene sentido, porque no es obligatorio a la mujer casada usar el apellido del marido. Antes, cuando era obligatorio usar el apellido del marido seguido de la preposición de, ahí sí tenía relevancia. Ahora nadie usa el apellido del marido, o si quiere por el marido el de la mujer el de marido, marido, mujer, mujer, pueden utilizar cualquier apellido, pero si se declara la nulidad, ese apellido debe dejar de usarse, salvo que si hubiese sido conocida la persona por en su profesión con el apellido del marido o del otro cónyuge, dice marital, pero tiene que ver con el apellido del otro cónyuge,
Entonces, podría llegar a usarlo, seguir usándolo si era de buena fe, ¿sí? Si no, si es de mala fe, no. Con respecto a los alimentos, acá rige todo lo que ustedes después van a estudiar en materia de divorcio, con la compensación económica, ¿sí? Lo mismo con los, puede pasar alimentos, ¿sí? El cónyuge de buena fe tiene derecho a reclamo de alimentos, ¿sí? Acá estamos hablando entre cónyuges, ¿eh? Acá no importa si hay hijos o no, no nos interesa si hay hijos o no. Estamos hablando, el cónyuge de buena fe tiene derecho a reclamar alimentos, ¿sí? Y también tiene derecho a reclamar compensación económica, igual que en el divorcio, ¿sí? Que son dos cosas diferentes, los alimentos y la compensación económica. Pero eso lo van a ver en divorcio. Acá se aplican esas reglas de los alimentos y de la compensación económica respecto del divorcio, también para el cónyuge de buena fe, no el de mala fe. Con respecto a las donaciones que se hubiesen realizado como donaciones por causa del matrimonio, también tiene derecho a la revocación de esas donaciones que tenían por causa el matrimonio, solo el de buena fe. Perdón, solo el de buena fe que la hizo. La donación tiene derecho a la revocación, a pedir que se le devuelva. Con el derecho a pensión solamente tiene derecho el cónyuge de buena fe. Con respecto al derecho hereditario, también el derecho, producida la sentencia de nulidad, el derecho hereditario se extingue para ambos, desde la sentencia en adelante, ¿sí? Desde que hay sentencia de nulidad, no puede reclamarse derecho hereditario, o sea, de buena o de mala fe. Desde el cónyuge se muere con posterioridad a la sentencia de nulidad, se extingue, ¿sí? No hay derecho hereditario. Donde sí va a tener derecho hereditario es el cónyuge de buena fe cuando el otro fallece entre la celebración del matrimonio y la sentencia de nulidad. ¿Por qué? Porque como dijimos hoy, en ese periodo, que era lo que preguntaba Colín, el matrimonio es válido. Entonces, en ese momento, el matrimonio todavía era válido para el de buena fe o los de buena fe, porque no hubo sentencia todavía. Se inició la acción, pero no hubo sentencia. Entonces, ahí sí el de buena fe va a tener derecho hereditario. El de mala fe no, porque dijimos que respecto de él, el efecto se retrotrae hasta la celebración del matrimonio. Entonces, el efecto de la nulidad. Respecto de la mala fe, ese matrimonio, si es de mala fe, no va a tener derecho hereditario. Pero si es de buena fe, sí. Porque en ese momento, en ese interín de tiempo, el matrimonio era válido respecto del de buena fe. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué pasa respecto de los bienes? Si los dos son de mala fe y el matrimonio se retrotrae como si nunca se hubiese celebrado, acá distinguimos, ¿no? Si volvemos a la filmina interior, si los dos eran estamos hablando específicamente de los bienes. Si los dos eran de mala fe, efecto es retroactivo, nos dice el código, los bienes se van a tener que dividir como si fuese una unión convivencial, que hay bienes, ¿sí? Y existiese una sociedad de hecho, entonces se van a dividir 50 y 50, es decir, ese régimen, estamos hablando del régimen de comunidad acá en los bienes, ¿eh? Si era régimen de separación, no, ahí régimen de separación, no hay nada que dividir, lo que era de cada cual era de cada cual. Acá estamos hablando de un matrimonio que hubiesen optado por el régimen de comunidad. En el régimen de comunidad, como si el matrimonio nunca hubiese existido, se asemeja a una unión convivencial, ¿sí? A una que hubiese habido sociedad de hecho. Se dividen mitad y mitad, ¿sí? Mitad para cada uno. En el caso de que ambos fuesen de mala fe. Si los dos son de buena fe, se aplican las normas sobre liquidación y partición del régimen de comunidad. Acá vamos al Código Civil, lo que vamos a empezar a ver la semana que viene, ¿sí? El régimen de comunidad, la parte patrimonial, vamos a ver que hay normas que establece el código, cómo se liquidan esos bienes, ¿sí? Cómo se hace la partición. Acá vamos a ver si son bienes propios, bienes gananciales, ¿sí? Cuando es buena fe de ambos, es decir, se produce la disolución con la cita, como el matrimonio existió,
tuvo efectos, ¿sí? Esa disolución se va a aplicar las reglas de la liquidación del régimen de comunidad. Cuando es buena fe de uno y cuando es mala fe de otro. ¿Y acá cómo hacemos? Por respecto del de mala fe se retrotrae. Con lo cual nunca se celebró, esos bienes nunca fueron gananciales respecto de él. Pero desde buena fe sí. ¿Y cómo hacemos acá? Se lo damos al de buena fe. No, porque si se los damos a la buena fe, por ahí no le conviene, porque él fue solamente el que aportó bienes propios, por ejemplo, ¿sí? O tal vez él no aportó ningún bien. Entonces, depende, acá es donde tiene la triple opción. El de buena fe lo que le damos, ¿sí? Es la oportunidad de que decida él, o que se divida mitad y mitad, o que se divida, o que se directamente él solamente aportó él bienes propios, entonces que no se divida nada, él retira sus bienes, ¿sí? Que aportó de su titularidad, o que se divida según el régimen de comunidad. Por eso tiene una triple opción. ¿Cuál va a elegir? Y qué sé yo, la que mejor le convenga, ¿sí? A él. Depende qué bienes aportó o no, ¿sí? Si él aportó hay bienes de su titularidad, obviamente él va a decir, no, un momentito, acá yo solamente aporté bienes, no le va a convenir que se liquide como régimen de comunidad porque le va a tener que dar parte o va a haber recompensas, no le va a dar el bien porque es un bien propio, pero tal vez con dinero ganancial se mejoró un bien propio, entonces le va a deber una recompensa al otro. Encima que es de mala fe, le voy a tener que pagar. No. Entonces, en ese caso, dice, listo, me quedo, mis bienes propios, no hay recompensa, no hay nada, ¿sí? O tal vez no tenía nada y se fueron adquiriendo cosas, ¿sí? Pero capaz que el de mala fe invirtió más dinero en la adquisición de bienes inmuebles, entonces este bicho va a decir no, que se resuelva mitad y mitad, como si fuesen los dos de mala fe, porque le conviene obtener la mitad, ¿sí? O tal vez no, o tal vez hay recompensas porque hubo pagos, hicieron mejoras, o yo pagué deudas, personales con dinero ganancial, entonces también tengo un derecho a recompensa, entonces es un lío esto, mejor disolvámosla como un régimen de comunidad. ¿Qué es lo que va a ser? Lo que le convenga mejor. No lo va a decir la ley, no lo vamos a decir nosotros, no lo van a decir los jueces. El único que lo va a decidir es ese cónyuge de buena fe de acuerdo a su realidad, es decir, a qué es lo que más le convenga. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto de ahora cómo juega entonces, por qué mala fe de ambos, buena fe, depende la situación. Bueno, esto es el tema de las compensaciones económicas, que les dije hoy, que autoriza el nuevo código. Y por último, finalizamos con esto, y ya estamos excedidos de tiempo, pero ya finalizamos con esto, porque nos debe la facultad 15 minutos. Bien, la acción de nulidad post-mortem. Hay una regla general que la nulidad solamente puede ser pedida en vida de los cónyuges, es decir, mientras esta acción de nulidad, ojo porque esto no está en el capítulo de nulidad de matrimonio, sino que fíjense, por eso lo puse en rojo, está en el 714, ¿sí? En la parte de procesal de familia, ¿se acuerdan cuando hablamos en la clase pasada, los principios y todo eso, en esos artículos? Bueno, ahí cuando habla de las acciones de estado de familia, ahí está esta norma, en el 714, no está en el capítulo de nulidad de matrimonio. El principio general es que la acción de nulidad de matrimonio solamente puede ser intentada en vida de los cónyuges, mientras los cónyuges están vivos, ¿sí? Y si los cónyuges fallecen, no puede ser intentada por el Ministerio Público, ¿sí? Solamente en vida de los cónyuges, regla general. Pero luego establece excepciones, no respecto del Ministerio Público, que ese sí, solamente en vida.
Pero cuando un cónyuge, obviamente el cónyuge superstite, es decir, el cónyuge que quedó vivo, ¿cuándo puede pedir la nulidad de matrimonio? Y ahí es donde el código nos da excepciones. Primera excepción, el cónyuge del primer matrimonio contra el segundo matrimonio. Es decir, una persona se casó 2 veces. El cónyuge del primer matrimonio, ¿sí?, va a pedir la nulidad del segundo matrimonio. ¿Por qué va a argumentar? ¿Qué va a decir? ¿Qué causal va a invocar? Matrimonio anterior. Ligamen. ¿Cómo? Matrimonio anterior. El matrimonio anterior. Laila, dijiste ligamen, ¿no? Perfecto. Bien. El ligamen, el matrimonio anterior. Este caso de películas, hay una película que actúa Graciela Borges y la mujer, ¿cómo es la mujer de Vicentico, esta actriz? No me acuerdo el nombre, Valeria Bertuccelli, ¿sí?, que se muere y resulta que el día del velorio ahí se encuentran las dos, ¿no? La cónyuge, las dos cónyuges, porque el tipo estaba casado con las dos. Entonces el cónyuge del primer matrimonio va a pedir la nulidad del segundo matrimonio, fallecido, ¿sí? Obviamente lo puede hacer mientras están en vida y no tenemos discusión. Acá falleció uno. Entonces, la cónyuge superstite va a decir, no, momentito, mijita, correte, porque vos, acá yo estaba casada primero, tu matrimonio es nulo. ¿Qué puede pasar, nos dice el código acá? Que la cónyuge del segundo matrimonio, seguimos en el primer caso, que la cónyuge del segundo matrimonio diga, sí, mi matrimonio es válido, el tuyo no es válido porque él se casó obligado, ¿sí? Porque, no sé, tu papá lo amenazó, ¿sí? Entonces yo voy a probar la violencia, que estaba tu papá con la escopeta atrás apuntándolo, ¿sí? Vamos a ver, es un ejemplo muy burdo, pero por sí puede decir, mi matrimonio es válido porque en realidad ustedes eran medio hermanos. Ahí sí es una situación más real. Al momento del casarse no lo sabían que eran medio hermanos, pero después sí se enteraron, ¿sí? Pero nunca disolvieron el matrimonio. Y yo me casé, pero a mí me contó la verdad, que en realidad ustedes eran medio hermanos. Entonces, yo, del segundo matrimonio cónyuge, voy a decir, no, mi matrimonio es válido porque el tuyo es nulo. Ahí lo que tiene que hacer el juez primero, evaluar la validez o no del primer matrimonio. Si el primer matrimonio es nulo, el segundo es válido, porque no hay impedimento de ligamen. Si el primer matrimonio es nulo, en ese caso, perdón, si el primer matrimonio es válido, ahí sí va a ponerse a resolver si existió bigamia y ese segundo matrimonio es nulo o válido, ¿sí? Eso es lo que nos dice el código. Si se pidiese si se demandase la nulidad del primer matrimonio, primero deberá resolver el juez primero esta y luego pasar a ver si es válido o no el segundo matrimonio. Seguimos en este primer supuesto, dije, cuando el cónyuge del primer matrimonio demanda la nulidad del segundo. La otra reconviene, yo siempre mato al tipo, ya acá eso sí es género. Acá yo voy a matar al tipo. Porque es más, a ver, no por nada, por supuesto que no, pero simplemente porque es más fácil de entender, qué sé yo. Lo podemos matar a la mujer también. El del segundo matrimonio va a reconvenir y va a decir, no, mi matrimonio es válido porque el tuyo es primero nulo. Bien, primer supuesto. Vamos al segundo supuesto. Dice, el cónyuge del segundo matrimonio contra el segundo matrimonio. ¿Qué? Está loco. ¿Por qué esta cónyuge del segundo, ella misma va a demandar la nulidad del segundo matrimonio? ¿Por qué? Y la clave está en eso que dice en letra más chiquita. Buena fe, profe. ¿Y por qué? Sí, se casó sabiendo que, no sabiendo que existía el ligamen. Pero, Y se ¿por qué le enteraba va a después de la convenir? muerte. ¿Por qué le va a convenir? Para
Determinar la nulidad de los actos que puedan haberle generado una afección patrimonial, por ejemplo. Por la triple Por el opción. tema patrimonial. Ahí está, la triple opción. Él va a demandar la nulidad de su propio matrimonio porque muy bicha, la supérstite, va a decir, sí, yo tengo la triple opción. Fíjense que ahí va a haber un revuelo bárbaro, porque hay una cónyuge de primer matrimonio con esos bienes, y acá la segunda dice, yo quiero ser de buena fe. Yo no sabía que estaba casado antes, no sabía, nunca supe, y yo quiero tener la triple opción de decidir qué hago, qué me conviene hacer con esos bienes. Entonces, ahí se posibilita que ese cónyuge del segundo matrimonio pueda demandar la nulidad de ese segundo matrimonio. La otra no hizo nada, ¿sí? Pero ella sí. Agarra y dice, bueno, la otra no me demandó la nulidad, pero yo lo voy a demandar. ¿Por qué? Porque me conviene por tener yo después la triple opción de decir, a ver qué me conviene hacer con los bienes. ¿Sí? Y el último supuesto es el descendientes y ascendientes. Fíjese que esto es muy restrictivo. Solamente descendientes pueden demandar la nulidad post-mortem, después de decir de que murió uno de los cónyuges, los descendientes o ascendientes, solamente si demuestran un interés legítimo, es decir, si necesitan esa nulidad, por ejemplo, para reclamar un derecho hereditario, ¿sí? Para excluir a ese otro cónyuge, por ejemplo, ¿sí? No la nulidad por la nulidad misma, no solamente porque quieren salvaguardar la memoria del cónyuge muerto y pedir la nulidad, no, ¿sí? Solamente en el caso que necesiten esa acción para que se les reconozca un derecho, ¿sí? Solamente en esos casos tienen descendientes y ascendientes acción para reclamar la nulidad, ¿sí? Bien. Recuerden, este último punto está en el 714, no está en todo el capítulo de nulidad. Bien. Estamos entonces, ¿sí? Esto lo tienen igual en todos los manuales, no van a tener inconveniente este punto, ¿sí? Sépanse las causales, quienes están legitimados y cuando se produce la caducidad de la acción de nulidad y, por lo tanto, confirmación del matrimonio, ¿sí? Los efectos y la nulidad post-mortem, también vamos preguntando todo eso. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, yo tengo una consulta. Bien, Noelia. Bien. Sí, no encuentro el manual de Solari para leer el capítulo que nos recomendó. ¿Está en PDF o no se consigue? Está en PDF, porque en alguna oportunidad, en una de las cursadas, alguien lo mandó. Lo que pasa que yo pensé que Sí. yo quedaba, por más que el grupo ya no exista más, que uno quedaba en esos grupos, pero no, el centro de estudiantes cada cuatrimestre como que elimina el grupo de Stitch y abre uno nuevo, entonces todo el material, ahora voy a empezar a descargármelo cuando suban esas cosas para poder tenerlo, para facilitárselos. Estaría bueno, tenemos que preguntarle a los chicos del centro de estudiantes a ver si se puede recuperar algún material que se hayan mandado en esos grupos. Yo recuerdo que el manual de Solari alguien lo había compartido. Yo le voy a preguntar a este chico Alan Teruel, que siempre está atento a todos los grupos, si se puede recuperar, y si lo puedo recuperar se los cargo. Profe, yo me fijé en los archivos recién y lo tengo descargado, así que lo paso al grupo. Ah, listo, Micaela, muchas gracias. Ah, porque vos estuviste en el cuatrimestre anterior, ¿no? Sí, sí. Micaela. Sí, ¿te escucha? Bueno, dale, Micaela, yo te lo agradezco, compartíselos a tu compañero, Dale. yo después me lo voy a descargar y lo voy a guardar, y si puedo lo subo al campus. Lo que pasa, que ¿saben por qué no subo muchos libros al campus? Por el tema de la propiedad intelectual, ¿sí? Que los autores nos pueden llegar a hacer algún problemita por el tema de la
Con fines pedagógicos y educativos es una excepción, profe, no te pueden decir nada. Sí, vos decís, sí, pero te comes igual, tenés que contestar, ¿viste? Es un rollo. Eso pidieron de la facultad, cuando recién arrancamos el año pasado con el tema del campus, pidieron el tema de que así, capítulos sí. Ah, bueno, pero este es un capítulo, así que sí, lo subimos. Bueno, es que Libros tampoco es que se completos, van a libros- meter con la facultad de filosofía, se meten con la facultad de derecho. No sé qué Claro. trata. Vamos, Roque. Es verdad, es verdad. Así que sí, pero ese es un capítulo, así que Solari no va a tener problema. No te preocupes, que a Solari le vamos a decir que vamos a defender el derecho del niño cualquiera a su edad a participar, a tener su abogado y ya está. Y ya no nos va a hacer, con eso ya lo conformamos. Digo yo, a Solari. Bueno. Finalizamos ya el miércoles conmigo no tienen con Gustavo, después el miércoles con Isabel y a mí me ven el lunes que viene. Bueno, gracias. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Profe. Buena semana. Hasta Nos vemos. mañana. Gracias, profe, hasta luego. Chao, gracias. Chao.